Vamos a hacer una oración para comenzar la escuela sabática. Vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro medio. Hermano José Antonio, ¿cómo quiere estar? ¿Quiere una oración? Sí. Padre Celestial, estamos reunidos para escuchar tu palabra. Que ella nos transforme en hijos tuyos, en seguidores de Jesucristo y en anunciadores de la salvación de Jesucristo para todo el mundo. Amén. Ayúdanos a aprovechar estos momentos en los que estamos muy unidos a ti, Padre, por Jesús lleno del Espíritu Santo. Que saquemos fruto para poder anunciar tu nombre y llevar la salvación a los demás. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, hoy tenemos una linda lección de escuela sabática. Estábamos haciendo hace un rato una introducción, por así decirlo, con la hermana Pino y la hermana Mercedes comentando sobre lo que a veces nosotros nos encontramos en ciertas circunstancias delante de la vida muy difíciles, ¿sí? Pero el Señor nos anima a que podamos mantener en medio de los momentos difíciles, de las tribulaciones, mantener nuestra vista fija, nuestra vista espiritual, aún en Dios. No es fácil, todos tenemos problemas, todos en esta vida. Este es un valle de sombra, de dolor. En esta vida no vamos a conseguir la felicidad. Esta vida es imposible que seamos felices. Podemos tener momentos felices, eso sí. Y cada vez son menos, cada vez son menos los momentos felices, pero son momentos. Momentos cuando nos casamos, tal vez, momentos cuando somos papá, mamá, momentos cuando nos reencontramos con un ser querido, son momentos felices. Pero este mundo de pecado está hecho para que nosotros suframos. Porque la presencia del enemigo en nuestro medio y con acceso a nosotros nos hace la vida muy difícil. Eso es desde la caída de la primera pareja hasta que seamos al final de la trompeta, como dice Apocalipsis, transformados, glorificados. En ese periodo, desde acá hasta aquí, vamos a encontrarnos con dificultades. El mismo Señor Jesucristo, que no tenía absolutamente nada que ver con todo esto, Él fue uno de los que más dificultades ha tenido en este mundo para mostrarnos el camino de la salvación. Enséñanos a orar, es el título de la lección, porque a veces nosotros ni sabemos orar. Creemos que sabemos orar. Creemos que hablar con Dios es recitar una frase ya de memoria, y la Biblia nos enseña que no. Orar a Dios, como dice la hermana Juana en palabras muy sencillas, es como hablar con un amigo. Y tú cuando hablas con un amigo eres espontáneo. Tú eres sincero. Y a un amigo tú también le cuentas tus problemas. Porque es tu amigo, tú confías en él. Y cuando ese amigo está contigo en el momento difícil y llega a ver ese amor, ese amigo también está dispuesto a ayudarte. Así es el Señor con nosotros. Él quiere que nosotros nos dirijamos a Él en completa y absoluta libertad y confianza. Aunque Él ya conoce todos nuestros problemas, Él desea que nosotros exterioricemos, hablemos, expresemos nuestra situación. Y los salmos comprende todo esto, diferentes experiencias. Para leer el versículo de memoria en Lucas, dice así: un día estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real, ¿sí?, parece prevalecer entre algunos cristianos. Pero los discípulos se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Nosotros tenemos que aprender, todos nosotros, y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe en la enseñanza de la comunicación con Dios. Hoy estamos en tiempos relativamente de paz. Ustedes saben que comenzó el año. Acá en España ya comenzó una nueva campaña para usar el bozal, ¿no? Y todo lo que se viene. Se vienen cosas aparentemente difíciles, limitaciones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar por ahí. Pero sí vamos a necesitar estar en comunión con Dios para que nuestra fe prevalezca. Y esa es el corazón del tema de hoy, de poder comunicarnos con Dios con libertad y con honestidad. Ser honesto en esta vida no es una virtud de muchos. Hace un rato, antes que entrara la hermana Pino y el hermano Arturo, estábamos comentando sobre la honestidad con la hermana Mercedes y la hermana Pino. Y la honestidad es una virtud muy, muy necesaria en este tiempo. Y para ser honestos, en el sentido estricto y literal de la palabra, tenemos que ser y comenzar a ser honestos con nosotros mismos. No podemos ser honestos con los demás si no somos honestos con nosotros mismos. Y el Señor nos llama a que cuando queramos comunicarnos con Él, lo hagamos con honestidad, con sinceridad de corazón. En el día domingo dice que fomentemos el uso de los salmos en la oración. Salmo 105 y después Santiago capítulo 5:13 nos menciona aspectos, después Colosenses al final del día también lo menciona, de la forma en que nosotros podemos buscar a Dios, ¿sí? Menciona así la lección. Una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, comenzando por el Salmo 1 y siguiendo el orden dado en el Salterio, ¿sí? Otra manera de leer los salmos que corresponde es a la situación actual, sea cual fuere. Hay salmos de lamentación. Salmos son cantos. Hay cantos, vamos a poner cantos, la palabra se adapta mejor. Hay cantos de lamentación, cantos de lamento comunitario, no solamente lo mío, sino de la gente que me rodea también. Cantos de acción de gracia, himnos, cantos y penitenciales, cantos sapienciales, que es para buscar la guía de Dios y la sabiduría. Cantos históricos que rememoran el pasado. Todos nosotros hemos sido en algún momento liberados de situaciones extremas por Dios y se nos llama a cantar por esa maravilla obrada por Dios en nuestra vida. Y cantos que contienen enojo y furia porque a veces hay situaciones que no entendemos, ¿sí? Y cantos de peregrinación. Son los diferentes aspectos que nos hablan. ¿Cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Y la pregunta del final del día que dice, ¿qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Colosenses 3:16. ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? ¿Alguien quiere opinar sobre esta pregunta? ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia?
Hermano Arturo, Siempre me ha parecido, ¿se escucha bien? Sí. perfectamente. Vale, que siempre me ha parecido un ejemplo maravilloso el de Jesús, ¿verdad? Él es el al que debemos seguir y él tenía en su corazón y en su boca siempre la palabra de Dios. Y él se llenó de esa palabra, de la palabra de Dios, para poder vivir aquí en este mundo, para poder cumplir con la misión que se le había encomendado. Y nosotros como hijos de Dios que queremos ser fieles a Él, que queremos ser educados por Él, pues necesitamos albergar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, los pensamientos de Dios. Y cuando lo hacemos, vemos que nuestra vida realmente tiene un rumbo adecuado y que podemos superar las, las dificultades, las pruebas, las tentaciones, con un equilibrio que no nos puede dar otra cosa. Claro que el Espíritu de Dios es el que tiene que dirigir todo eso, ¿no? Y necesitamos, ¿no? Pero es evidente que Jesús nos dio ejemplo. Solo eso. Sí, sí, te escuchamos, hermano. Sí, que digo yo que es evidente que Jesús nos dio el ejemplo de lo que debíamos hacer. Amén. Exactamente. Creo que nosotros tenemos en todos los aspectos de nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial un único modelo de ejemplo, que es Jesucristo. En su ministerio completo de 3 años y medio, nos ha enseñado todo lo que debiéramos hacer en cada momento de nuestra vida en que conocemos a Cristo. En todo, en cualquier situación, hay una experiencia en el ministerio de Jesús que nos alecciona y que debiera leccionarnos, porque Él fue, como dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Es decir, todas las pruebas y tentaciones habidas y por haber, las sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Él también menciona que cantaba, Jesús cantaba. Es muy lindo, ¿no? No me puedo imaginar este, cómo habrá cantado Jesús junto con los discípulos, pero ellos cantaban. Si en el momento que iban de una ciudad a otra, en medio del camino polvorientos, mucho calor, este, cantaban. A mí a veces me ha tocado caminar trechos largos por la calle, por la ruta, por donde iba, y tengo ese hábito, cantar. Me gusta. Me mantiene concentrado el canto. No soy un gran cantante, ¿eh? No soy Pavarotti, No, pero ni lo haces bien. Plácido Domingo, ni nada Lo de eso. haces bien. No tengo la voz de Demi Rousseau y todas esas cosas, pero me gusta cantar. Dice que Jesús cantaba en los momentos más difíciles de su vida, entonaba himnos, ¿no? Así es. Y es de verdad que es algo maravilloso porque cuando uno empieza a entonar los himnos, estos, sobre todo estos himnos que nosotros conocemos que son, tienen el sello del cielo, se nota, pues parece que la atmósfera cambia de una forma como de la noche al día. Es la presencia de Dios que dice que está en medio de la alabanza de su pueblo. Así es. Así es. Y te puedo garantizar, hermano Arturo, que eso es muy cierto. Cuando el canto rodea tus oídos, tu persona, la atmósfera también que te rodea cambia. Porque a mí me gusta, acá mi hermano sabe y mi esposa también, a veces ando con el móvil en el bolsillo, trabajando. Subo, voy, vengo, salgo, entro y llevo el móvil y cantando himnos, ¿no? Y los himnos me mantienen concentrado en el trabajo, pero me mantienen conectado. Y pasan las horas y pasan las horas, más de una vez cuando estoy en un lugar solo, cuando veo que estoy, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el baño, y estoy varias horas, días enteros ahí, pongo sermones. Y, y me doy una tanda de 5, 7, hasta 8 sermones por día, uno tras otro. Y les puedo garantizar qué lindo que se trabaja, qué lindo. Tengo los parlantitos esos Bluetooth pequeñitos
Entonces estoy ahí y me paso el día. Y es una bendición, porque me mantiene concentrado en el trabajo, pero me mantiene en una atmósfera en la que yo quiero estar. Y busco esa atmósfera. Tengo la particularidad de bajar sermones por YouTube y a veces series enteras de sermones. Las bajo con un programa, les quito el video, las dejo en audio y después al audio lo reduzco para que no abarque mucho espacio. Entonces, un sermón de normal, 1 hora, hora y media, me puede llevar 8 megas. Poquísimo. Entonces, tengo literalmente miles de sermones en todos los años que estoy haciendo esto y también de himnos, ¿no? Tengo mi audioteca adventista y mi biblioteca, porque tengo muchos libros también virtuales, porque me gusta. Busco, porque me mantiene concentrado. Hermano José Antonio. Sí. Siguiendo la línea que hemos comentado respecto a nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntan que les enseñara a orar los discípulos, es muy importante relacionar los salmos con la cruz de Jesucristo, porque los salmos reflejan los sentimientos del ser humano, sobre todo los de desesperación, angustia, los de fracaso, abandono, etc., cuando el alma ve que todo es negro, etc. Y también hay salmos de alabanza, ¿verdad? Pero todos, incluso los de tristeza y los de alegría, etc., relacionarlos con la cruz de Jesucristo, porque Él nos ha salvado de todo mal. Y Él intercede por nosotros, nuestro intercesor, y es nuestro Salvador. Entonces, al leer y meditar los salmos y relacionarlos con esta salvación de Jesús, como Él intercede continuamente por nosotros, respalda toda la esperanza y la salvación que los salmos enseñan a través de la tristeza, de la desesperación, de la angustia, incluso en las alabanzas, en los gozos, estos salmos de alegría. Todo refleja esta salvación de Jesús, que con su cruz, su muerte y resurrección, nos brinda a nosotros en cada uno de los salmos. Amén. Hay hablando de los cantos de tristeza o de lamento, de desesperación y de sufrimiento, hay un salmo que a mí siempre cuando escuché la explicación, me quedó grabado, que es el Salmo 137, que es el canto de los deportados a Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños
contra la peña. A mí siempre me llamó la atención este salmo por el último versículo donde dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, es un canto que sale como que de las mismas entrañas de los deportados de su corazón, por el sufrimiento que habían pasado, por la desolación, por la pérdida tan grande que habían tenido, que ellos no tenían otro sentimiento más que desearle al, a los que los llevaron a Babilonia y a todos ellos, lo mismo, el mismo pago que les habían dado a ellos. Por eso bueno, es un lamento tan grande que a mí siempre me impactó mucho. Eso era lo que quería comentar. Amén. El día lunes nos dice confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de momentos de desesperación y sufrimiento y los han vivido. Todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, y creo que en muchos momentos de nuestra vida, hemos vivido momentos de desesperación, momentos de soledad, momentos de preguntarnos por qué, momentos en los que se han preguntado qué hace el Señor o por qué el Señor permite que le sucedan estas cosas. Los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas y por inspiración divina registraron lo que les había acontecido. Nos da el referente de Salmo 44. A menudo solo elegimos salmos para los cultos de adoración en las iglesias que reflejen cierto estado de ánimos ideales. Eso es normal, ¿sí? Pero en la vida no vivimos en un estado ideal, al menos en esta vida, ¿sí? Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida. Ese es un tema muy personal, muy delicado, que cada uno tiene con Dios, pero debemos, me gusta decirlo de esta manera, tener la valentía de tener la capacidad, la virtud de hacer una visión introspectiva en nuestra vida. No todos tienen ese valor de hacerse una autocrítica sana, honesta. Pero es la única manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida si nosotros admitimos que necesitamos ayuda. La última obra en la que el Espíritu Santo no puede hacer nada es cuando rechazamos ese pedido de ayuda. Si nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra situación requiere de ayuda, pero no estamos dispuestos a reconocer que tenemos que pedir ayuda. Y es ahí donde el Espíritu Santo no puede hacer nada. No puede forzar, no puede entrar pateando puerta, como decimos, violento, para instalarse en nuestra vida y hacer que nosotros seamos mejores. No lo va a hacer nunca. El enemigo obra de esa manera. Pero Dios nos pide que ejerzamos nuestro derecho de libertad de elección y que tengamos esa capacidad de poder admitir que nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones, que hemos hecho lo que no debíamos hacer, aunque nos dijeron, aunque nos aconsejaron y seguimos testarudos o testarudas, etc. Pero en el momento de la dificultad es donde se nota realmente de qué madera estamos hechos, porque hay personas que se arrodillan y piden perdón. Salmo 51 de David, después de que Natán lo haya reprendido por el pecado de Betsabé. Tú sabes, hermano, lo que es a un rey, la dignidad de un rey, la autoridad de un rey. El mismo David la tiró en el polvo y se tuvo el valor de arrodillarse ante Dios y clamar misericordia. Pero hubo un rey anterior a él,
que no quiso hacer eso. Él se equivocó una y otra vez y le decía, no, pero es que los soldados me dijeron, es que yo creía, es que pensábamos que esto era mejor. Y Dios lo llamaba por medio de Samuel constantemente, y él no quería, hasta que cometió ese pecado imperdonable, donde cruzó la última línea roja y fue a buscar a la bruja de Endor, a hablar con demonios. Y Dios le dijo, ahí te quedas, yo no puedo más. Y el demonio le dijo, tú eres nuestro. Son dos reyes, dos ungidos, dos elegidos directamente por Dios. Uno tuvo ese valor de admitir su gran pecado. Un homicidio, como dicen, premeditado con alevosía y ventaja. Aparte de haber abusado de una súbdita. Hermano Deva, hermana Iris, feliz sábado, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Feliz sábado, bendiciones. ¿Sí? Y ese hombre, David, pudo haber reclamado su autoridad de rey. Tú, Natán, ¿quién te crees que eres? A ver, la guardia, venga, llévenselo a este. Pero él se dio cuenta de su pecado y buscó a Dios. ¿Cuántos David tenemos entre nosotros y cuántos Saúles tenemos entre nosotros? Esa actitud hace que nuestra experiencia cristiana sea de una manera muy diferente a la de otra, como lo vemos en el registro bíblico, ¿no? Y eso es lo que a veces nos hace madurar como cristianos, o a veces nos mantiene como enanos cristianos durante mucho tiempo, y a veces años o décadas dentro del pueblo de Dios, y no terminamos de madurar nunca. Somos enanos espirituales. Nos pasan los años, las décadas, y seguimos siendo reticentes a humillarnos, ¿no? Esta reticencia, vale la redundancia, dice la lección, puede hacernos perder el sentido de la adoración. El hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios en la oración a menudo nos deja esclavizados a nuestras propias emociones. Esto también nos impide sentir seguridad y confianza al acercarnos a Dios. Orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos, no se espera que censuremos o neguemos nuestra experiencia. Si hay algo en la que una experiencia que pueda ser edificante, es aquella experiencia en donde nosotros comenzamos siendo humildes y terminamos siendo humildes, admitiendo nuestra incapacidad, porque somos humanos, nos equivocamos. Todos hemos tenido reveses, no sé si llamarlo matrimoniales, familiares, económicos, laborales, sociales, de toda índole. ¿No? Hemos tomado decisiones equivocadas, porque estamos hechos para equivocarnos. Este mundo de pecado, este mundo retorcido, nos hace así, falibles, nos equivocamos. Pero pocos son los que buscan a Dios buscando esa dirección, ese perdón, y tratar de mejorar según la guía del Espíritu Santo. Y es ahí donde la diferencia se nota entre los que sirven a Dios y los que dicen que le sirven a Dios. Hermano José Antonio. Ahí hay un aspecto, siguiendo la línea de nuestro hermano Gerardo, que lo podemos ver precisamente en este Salmo 44, cómo el salmista tiene una gran confianza en Dios y cómo le habla. Vamos a ver algunos textos. Dice, nos entregas como ovejas al matadero. Dice,
despierta. ¿Por qué duerme, Señor? Mira cómo el salmista llega incluso a criticar a Dios. Pero esto hay que entenderlo bien. Sigue diciendo, y te olvidas de nuestra aflicción, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Levántate para ayudarnos y sálvanos por causa de tu misericordia. Es decir, que parece como si a veces sentimos que Dios nos trata injustamente, que nos trata de forma que no nos merecemos. Entonces, esta intimidad del salmista es una enseñanza y positiva, porque si no le hablamos a Dios con confianza, no podemos tener una confianza en Dios. Al final, dentro de nosotros, eh, podemos sentir incluso como si fuera alguien que nos está dañando, perjudicando, etcétera. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Naturalmente siempre está el respeto, la adoración a Dios, pero tenemos que hablarle con sinceridad al Señor, lo que tengamos dentro, pero siempre dentro de un respeto, claro. Dice, por ejemplo, en el Salmo 44, el salmista, fijaos bien en este texto, nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos quebrantaste y nos diste por presa a los chacales. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que está insultando usted al salmista a Dios? No, está expresando sus sentimientos, pero con ellos, de estrategia negativa, pero con ellos, el salmista también adora a Dios, lo tiene como amigo, experimenta el amor de Dios, pero le habla tan sencillo, podríamos decir, como un hijo a tu padre, o como un amigo íntimo a otro amigo íntimo que te dicen las cosas. Todo esto es importante matizarlo porque despierta en nosotros una gran confianza en Dios. Amén. Yo quería Sí, anotar hermano. referente a, o sea, también hay que mirar el momento o el contexto del Salmo y que el autor también, porque, o sea, a veces el Salmo fue compuesto, fue escrito en un momento en que la persona estaba desesperada o el pueblo estaba desesperado o tenían angustia o tenían tristeza. Y hay otro que dice, alabaré, te alabaré Jehová por los siglos de los siglos, porque o porque te alabaré, alma mía, porque en ese momento pues sentía un gozo, o sea, como se dijo al principio, hay cantos de alabanza, de tristeza, de lamento, de angustia, de distintas clases. Entonces, este podríamos catalogarlo como un canto de desesperación o de angustia o de alabanza, o sea, hay que tomar también en cuenta quién lo escribió, en qué momento y bajo qué contexto. Ujú. Justamente los salmos expresan, la hermana Pilar levantó la mano, ¿por el Ajá. hermano Arturo? Sí. No se escucha, hermano. Perdón, Ajá. eh, cuando, cuando leemos la palabra de Dios, podemos estudiar a seres humanos interactuando con Dios. Y como dice la palabra del Señor, que lo que está escrito ahí es para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos. Así es. Nosotros podemos ahorrarnos mucho, mucho sufrimiento, mucha angustia, eh, incluso viendo el desarrollo de un salmo, ¿no? Porque a veces nosotros en las situaciones difíciles de la vida, con nuestra debilidad, ¿verdad? Que nos caracteriza como seres humanos, estamos eh,
expuestos al pecado, expuestos a un montón de tentaciones incluso de persecuciones por parte del enemigo que crea atmósferas en torno nuestro que son como le pasó a Jesús en Getsemaní, ¿no? Que también estuvo rodeado por una hueste de ángeles criminales que solo querían su destrucción a toda costa, ¿no? Y vemos, como decía, podemos ahorrarnos mucho sufrimiento viendo el desarrollo de un salmo en el que un ser humano que ha sido exaltado, que ha sido puesto en una posición eminente, también ha sido, ha caído, ¿verdad? En esas angustias, en esas ansiedades, en esos temores, en esos arranques de ira, ¿no? Y luego vemos cómo finalmente toma conciencia, Ujú, seguramente porque esa alma se ha estado dirigiendo a Dios y el Señor en su compasión infinita y en su cercanía a nosotros le ha abierto el entendimiento y vemos cómo finalmente hay una alabanza, ¿no? Así Y es. muchas veces nosotros encontramos consuelo precisamente en la lectura de los salmos porque nos ayuda finalmente a ver que Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es cercano, ujú. a pesar de los pensamientos revueltos que a veces nos cogen, porque es como a veces como una especie de tormenta cuando perdemos el equilibrio. Nuestra conciencia se ve como envuelta en una tormenta, ¿no? Es como algo revuelto, río revuelto, ¿no? Y, y no debemos desesperar, sino más bien debemos encontrar auxilio en la oración, en la lectura de su palabra, porque finalmente ahí se aquietarán nuestras aguas, ¿no? Se aquietarán nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y alabaremos al Señor, ¿no? Es lo que quería comentarles. Amén. Hermano Ivette. Sí, siguiendo el mismo concepto del hermano Arturo, estoy de acuerdo con él. Eh, Somos humanos, o sea, como dijo él, Dios murió en la cruz y hay que ver esa multitud enardecida contra él, lo mataron, primero hicieron con él lo que quisieron. Sin embargo, él lo único que dijo fue, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sin embargo, yo he escuchado a muchas personas, ¿verdad?, que ante un momento de dificultad, la muerte de un ser querido, o por accidente, o por lo que sea, o porque lo asesinaron, le he escuchado estas expresiones, Dios, tú eres injusto, porque somos humanos, eso sale de nuestro corazón en ese momento, de pronto esa persona no conoce a Cristo, pero aún conociéndola, podemos caer allí. Pero sabemos aquí, al estudiar estos salmos, que hubo gente que también tuvo el mismo problema que estoy pasando yo ahora mismo, y sin embargo, Dios tuvo esa misericordia para con él, a pesar de que tuvo expresiones contra él, Dios tuvo esa misericordia, entonces así también conmigo la podrá tener, porque, o sea, son pasajes de la Biblia que son actuales y que nosotros podemos estar viviendo esas situaciones ahora o en un futuro o en cualquier momento. Entonces, son cosas que tenemos que entender que salen del corazón porque somos humanos, porque tenemos tendencia hacia el pecado y de pronto en un momento, como decía Gerardo la otra vez, del muchacho que él conoció que no quería que le hablaran de Dios y tiraba piedras hasta el cielo. ¿Por qué? Porque sale, porque es humano. Y escupía el cielo Ah, también. bueno, porque es humano y porque dentro de nuestro corazón hay de todo. Todavía hay de todo porque no tenemos todavía esa manifestación gloriosa en nuestra vida. No tenemos ese carácter de nuestro Señor todavía. Eso era lo que quería decir. Bueno, hermano Teba e Iris y hermana Mercedes, si lo desean, pueden opinar, comentar, ¿no? Por supuesto. Lo desean. En el Salmo 13, el día miércoles, de la desesperación a la esperanza, dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Alguien hablando. Ahí va. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una vez más, ¿quién no puede identificarse con estos sentimientos, por más que sean equivocados? ¿Puede olvidarse Dios de nosotros alguna vez? Humanamente decimos que sí, pero Dios realmente jamás olvidará a sus hijos.
pero es que nosotros vivimos en medio de unas tinieblas, donde las tinieblas espirituales nos impiden ver que detrás de esas tinieblas Dios todavía sigue al control y al cuidado de nosotros. Aunque el Salmo comienza con lamentos y quejas, no termina ahí, y ese es el punto crucial, dice la lección. El Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. ¿Alguien levantó la mano? Me pareció. Vale. Antes, yo la he levantado, pero antes había otra mano levantada. Hermanita Usted tiene Mercedes. la palabra, hermano. Hermanita Mercedes. Escuchamos. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre, yéndome un poco hacia atrás, cuando decías que los salmos es un canto también, ¿no? Exacto. Y habíais expuesto la eficacia, ¿no?, de ellos. Y otra cosa que también yo quería decir antes era que cuando Cristo estaba trabajando con sus hermanos, ¿no?, en la carpintería, que sus hermanos cuando se metían con él empezaba a cantar a salmos. Y dice que entonces acababan todos cantando salmos. Y la eficacia que tiene para cuando hay un ambiente desagradable, tenso y eso, empezar a cantar, el poder que tiene para cambiar ese ambiente que se podría haber creado, ¿no? Eso era, hermano. Sí, gracias, hermana. Sucede muy a menudo. Incluso el canto, bueno, tenemos la experiencia de David con Saúl, ¿no? Saúl era atormentado por espíritu, y duramente, pero llegaba David, un niño, un adolescente consagrado a Dios, y él sacaba su arpa y empezaba a entonar canciones, y los demonios no podían soportar escuchar esa alabanza a Dios, y se alejaban, y dejaban a Saúl de molestar. Esa experiencia, ya la comentamos la vez pasada, se repite muy a menudo. No es una experiencia sino real. Y si tú no la crees, hazlo, experiméntalo tú mismo y verás que tu ambiente inmediato cambia, va a cambiar. Acá nos menciona, al orar los salmos debemos buscar al Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el salmo. Los salmos no solo transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Por la gracia de Dios, las promesas de los salmos o de los cantos se manifiestan en la vida de los creyentes. Y eso es algo muy cierto. Oh, restáuranos otra vez, dice el Salmo 60 del 1 al 5. En primer lugar, menciona la lección, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana general y que le llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Esa es la primera parte, pero en la segunda dice, los cantos de lamentos nos enseñan a ser compasivos con los que sufren, al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro, puede ser que ahora la estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente a nuestro alrededor que sufre terriblemente? Este mundo, dice la hermana White, es un vasto lazareto. Hay un pastor que le llama a este mundo una prisión domiciliaria de 1/3 de los ángeles que vivieron en el cielo. Están aquí. Y este mundo es una prisión domiciliaria para ellos. No pueden salir de este mundo. Y hacen todo lo que saben hacer con nosotros. Pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador, dice la pluma inspirada. Sabía que quienes le pedían ayuda
habían atraído la enfermedad sobre sí mismos, sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Es una gran pregunta, un gran interrogante para los adventistas que creemos en la reforma pro salud. Nosotros tenemos en nuestra posesión un caudal de conocimiento que liberaría a muchas almas de la esclavitud de las enfermedades y del dolor. Y Jesús la ejercía en su momento, y nosotros se nos dice que podemos hacerlo en nuestro contexto de la misma manera, para llevar sanidad espiritual y física a los demás. Y una persona sana y agradecida es una persona que realmente canta. A mí me ha pasado. Cuando me siento bien, canto. Es una respuesta natural de las personas cuando están en un equilibrio y se sienten bendecidas por Dios. Elena de White describe los salmos penitentes de David, por ejemplo, el Salmo 51. Personalmente, este es mi salmo favorito de todos, porque veo que a pesar de que un hombre se ha equivocado tanto, tanto, la misericordia de Dios lo ha alcanzado y lo ha perdonado. Y lo ha limpiado de pecado. Lo ha purificado, pero él rogó y clamó. Realmente clamó y pidió perdón. Dios lo perdonó a él, pero le dijo, las consecuencias no te las puedo quitar. Tú tienes que hacerte cargo de las consecuencias, pero te voy a perdonar el pecado que has hecho. Múltiple, con Betsabé, con el esposo, y haberlo ocultado tanto tiempo. Ante los ojos de Dios, mis queridos hermanos, nosotros no podemos ocultar nada. Estamos, como lo dije al comienzo, desnudos ante Dios. Pero Él nos ofrece vestiduras blancas, perfectas, para que nos vistamos. Y como lo dice el consejo del testigo fiel, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Yo te doy, toma de mí. Y ese es el deseo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Él nos mira realmente como estamos delante de Él. Nosotros podemos hablar muy, muy bonito, podemos hacer cosas muy, pero ante Dios no podemos esconder nada. Y Dios nos conoce. A cada uno por nuestro nombre y por nuestro apellido. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia, el valor y la esperanza de los salmistas. Estos animan a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos reconfortan diciéndonos que no estamos solos. Incluir los salmos en la oración y la adoración, o incluir los cantos en la oración y la adoración, hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar en las diversas facetas de esa experiencia en el culto, nos dice la lección. Los salmos, los cantos, son oraciones y cantos divinos humanos. Son cantos inspirados por el Espíritu Santo. Tienen la autoridad tanto como del profeta o como del apóstol. Por esa razón, incluir los cantos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde para que podamos ante el Señor transparentes, podamos tener ante Dios una relación honesta, sincera.
no podemos pretender que somos perfectos, porque no lo somos. Menos a este servidor le falta mucho, mucho me falta. Hermanos, Sí, hermano. discúlpenos que hoy tenemos visita y acaban de llegar. ¿Cómo no? Claro que Ha sí, sido hermano. un gusto, un placer estar con ustedes. Vale, Igualmente. vamos a subir a internet, a YouTube, la prédica por la tarde, Dios mediante. Vale, Podrás escuchar también. Nuestros bien. saludos a la Muchas gente gracias. que está. Un abrazo grande para todos. Abrazo de Saludo Cristo, para hermano. ellos. Bendiciones. Nos vemos entonces. Gracias, igualmente. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde para que podamos manifestar una vida tanto de gratitud en los momentos de desesperanza, de problemas, de conflictos, de angustia, porque en este mundo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, si tú quieres vivir una vida piadosa, una vida consagrada, alejada de los pecados que tiene este mundo, alejarte de eso, eso traerá en ti persecución. Hermano, ¿puedo leer un versículo Por del supuesto, Salmo Juanita. 51? Amén. Claro que sí. Aquí está manifestando David su reconocimiento como pecador, ¿no? Y le pide al Señor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Ahí Amén. se ve la humildad también de reconocer su condición y pedirle ayuda al Señor. Eso Amén. era, hermano. Este es un salmo hermoso. Me gusta, es el mejor para mí, hermano. Es hermoso porque un pecador derrama su alma delante de Dios clamando misericordia y perdón. Y Dios lo perdona. Hermano, ¿qué se entiende? Realmente, todos los salmos tienen una finalidad, que es nuestra conversión. ¿Qué diferencia la de David con Judas Iscariote? Que Judas vio los efectos de tu pecado, pero no alcanzó la conversión. Sin embargo, David, con su pecado, en este Salmos 51, muestra esta capacidad de ver dos cosas muy importantes en Dios. La primera, tu amor, tu bondad. Y la segunda, la verdad. Es decir, la conversión podríamos decir que se resume en el descubrimiento de la verdad y del amor, de la belleza. ¿Sí? Es decir, la mente y el corazón. Y David encontró este centro en Dios, que es verdad y amor. Cosa que, desgraciadamente, por muchos pecadores ven los efectos del pecado y aparentemente parece que se han convertido, pero no son capaces de ver lo que hay detrás del pecado, que es ir contra la verdad y la belleza, el amor. Y es el don del Espíritu Santo, que realmente David pide en tu Salmo 51, dame tu espíritu, para que nosotros tengamos esa conversión, esa unión total con Dios. Pienso que los salmos es un camino precioso para llegar ahí. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos acerque más a su trono de la gracia por medio de un genuino arrepentimiento, que es un don del Espíritu Santo. Es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento de meditación en tu palabra, Señor. Nosotros podemos estar en tribulaciones, en angustia, y tú puedes permitir que seamos duramente probados. Pero sabemos que tú estás allí también, Señor. Presto a escuchar nuestras plegarias, nuestras súplicas, y también nuestros cantos de alabanza y de gozo. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros y por nosotros. Gracias. Amén. Bendice a toda tu iglesia en el mundo, en tu santo día de reposo. Y a este grupo también que busca, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.